durante este ejercicio de formación, ¿sí? ¿Qué preguntas tienen? Bien, ok, ¿vale? Perfecto. Vamos para ver, vamos a iniciar con un par de preguntas y después iniciamos, ¿vale? Tenemos Carlos, ¿cómo estás, amigos? Como siempre, una cordial bienvenida en el día de hoy. Profe, muy Bendiciones. muy buenas tardes, gracias. Eh, con la bendición de Dios, pues empezamos esta nueva jornada educativa. Una preguntita, Perplexity o Perplexity es una plataforma que me puede ayudar para buscar documentos bien citados. Vale, mira, tengo muy poca experiencia con esa plataforma, para serte honesto. Pero, de hecho, ChatGPT, permítame, te motivaría más bien, ¿sí? Para decir, en cierta medida, no te voy a responder de manera directa a la pregunta, pero quizás de manera indirecta sí. ¿En qué sentido? En que, pues, aquí estoy en ChatGPT, ¿sí? ChatGPT hizo una actualización en las últimas semanas. Eh, Particularmente no había iniciado porque estaba en este momento como teniendo mis propios ejercicios con la plataforma. Habilitó una opción que se llama Explora GPT. Si me permite decírtelo, creo que vas a encontrar aquí cosas que quizás estás buscando allá. ¿Sí? En ChatGPT, si tú pones aquí la opción de escritura, y esto es para todos, si ponemos la opción de escritura, vamos a encontrar varias opciones importantes. Uno, escribir para mí, escribir contenido atractivo y personalizado centrándome en la calidad y la relevancia. Humanización de la inteligencia artificial. Ya con esta opción podemos hacer un ejercicio más efectivo del que nosotros hemos querido hacer durante este diplomado. Ya ChatGPT acaba de liberar esta opción que se llama humanizador de la inteligencia artificial y podemos precisamente comenzar. Dice, humanización de la IA número uno del mundo. Entonces aquí podríamos hacer un ejercicio de probar aquellos textos que presentan un alto contenido de patrones semánticos para poder entonces pasar un proceso de humanización más especializado por parte de la misma plataforma. Vamos a probarlo para ver qué más podemos nosotros desarrollar. Habrán opciones que estarán reservadas para la versión paga, pero estoy viendo que está dejando hacer cosas interesantes, ¿sí? Aquí hay varias opciones de humanización, generación de texto de creación, redacción publicando marketing, y aquí hay una parte donde dice investigación y análisis. Y aquí me he dado cuenta que ya hay unos componentes de ChatGPT que te van a permitir buscar bibliografía ya de bases de datos. Ayer tuvimos precisamente la experiencia, no sé si fue con este curso, con el otro curso de la noche, donde hicimos un prompt y lastimosamente el prompt que hacíamos desde la versión paga nos mostraba puras fuentes, por ejemplo, Amazon y fuentes que quizás no eran del todo confiables para un proceso de investigación, pero nos dábamos cuenta que a partir de las cuentas paga de ChatGPT, ChatGPT accedía a una cantidad de bases de datos científicas, aspecto que también sería bueno que comencemos a considerar. Esto es relativamente nuevo, eh, que se ha liberado. De hecho, antes estaba, pero en la versión completamente paga. Ahora tenemos la manera de acceder a todas estas posibilidades. Entonces aquí te da la opción de análisis investigativo, dice GPT académico, mejora la investigación con más de 200 millones de recursos y habilidades de lectura crítica integradas. Por ejemplo, veamos acá donde nos da la opción de ciencia, no, aquí no, IA académica, donde busca y analiza textos, figuras y tablas de más de 200 millones de artículos y libros. Quiere decir que ya esta opción en ChatGPT nos va a brindar quizás esas cosas que quizás de pronto estábamos buscando sueltas en Smart Paper y en otro tipo de plataformas. Em, esto avanza a una velocidad que ni nos imaginamos. Es decir, todo lo que estamos hablando no tiene ni más de un año y medio de estar disponible para el público.
y esto va completamente rápido. Así que quienes decidimos estar por este mundo tenemos que estar constantemente actualizándonos. No hay la oportunidad de pronto de dormirse, asumir que sabemos algo, aparecer dentro de 3 meses, porque 3 meses va a generar una diferencia bastante significativa. Entonces, mi estimado Carlos, de manera directa no te puedo decir mucho de esa plataforma, muy poco la he utilizado. La reconozco, mas no la he utilizado así profundamente, pero creo yo que y ahora, ya Géminis anunció unas actualizaciones y una liberación. Es decir, ahora la competencia entre los grandes gigantes de la tecnología va a estar eh, muy fuerte. Así que yo creería que podríamos centrar nuestra atención en poder generar un alto dominio y de integración de estos tres principales chatbots a nuestro proceso investigativo. Cada vez me doy cuenta que, por ejemplo, ¿para qué voy a estar en Aitor pagando una licencia para que me haga algo que muy bien lo puedo aprender y lo puedo dominar y lo puedo desarrollar en este tipo de chatbot? Y pues bien, si llegase el caso, porque tenemos precisamente la oportunidad, vamos a pagar pues una licencia que sabemos que podemos nosotros. Para mí esto no es un gasto, siempre y cuando sepa escoger bien la inteligencia artificial. Porque si, por ejemplo, ChatGPT me va a minimizar los tiempos en muchas actividades, creo que $20 al mes, creo que es bastante asequible, sabiendo que quizás puedo de pronto aumentar mi productividad en un 30 o un 40% utilizando apoyo, no que la inteligencia artificial me haga todo. ¿Ok? Entonces, Carlos, por el momento sería eso. ¿Sí? Neyida, ¿cómo estás? Neyida, hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, bien, gracias. ¿Cómo estás Ay, tú? muy agradecida con toda esta información, de verdad que no paro de sorprenderme todo lo que nos falta Muchas gracias. aprender. Y lo que a mí me falta aprender también, Neyida. Muchas gracias por su orientación. Pues tengo dos inquietudes. La primera está relacionada con una vivencia y pues no sé si pues me pudiera de pronto orientar en eso. El tema es que yo hago un trabajo, no es investigación realmente, es una compilación de investigaciones sobre temas históricos de la ciudad. Y entonces lo entrego y ni siquiera consulté mucho de internet porque tengo mucha enciclopedia que tiene que ver específicamente con eso. Y yo hago mis lecturas, construyo mi texto y lo presento, y una ingeniera de sistemas que está a cargo de la revisión me dice que yo saqué el 80% por IA y por eso estoy aquí, gracias a ella, y eso se lo hice saber a la persona que es el jefe de ese proyecto, que le agradezco enormemente que me haya ultrajado porque lo considero así, porque yo Claro. nunca había buscado nada por ella, así sabía cómo funciona, tenía la idea, por decir así. Entonces me sorprende cómo ella o qué recursos utiliza o no se cerciora bien para hacer esta aseveración. Entonces, ¿cómo puede uno también como autor de un material o compilador en este caso defenderse ante una aseveración de este tipo? ¿Qué recursos pueden utilizarse cuando se imagina el que recibe que todo lo que exponemos está por IA? Bien, primero que esa aseguración no se puede hacer, ¿cierto? Partiendo, y aquí le voy a comentar. De hecho, ni las mismas plataformas, ¿sí? Aquí estamos compartiendo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo cojo un texto cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, vamos a partir del hecho. Voy a partir de un hecho aún más concreto. Voy a descargar en este momento, voy a descargar de internet, ¿sí? Mi tesis de maestría, que es modelo ARICOP, que está publicado en la plataforma de Dunexus. Esta es mi tesis de maestría, ¿cierto? La estoy descargando de internet. Esta tesis fue redactada en el año 2014, 2012,
2013 más o menos. Por allá fue redactada, 2013. Yo creo que coincidimos en que hace 10 años atrás, pues no teníamos acceso de manera comercial a las inteligencias artificiales, ¿cierto? Vamos a buscarnos aquí en el marco teórico para hacer una pequeña prueba. Quiero hacer simplemente una pequeña prueba. ¿Sí? Vamos a ver aquí fundamentos teóricos. 23, vamos a ver acá. Vamos a buscar en la teoría y voy a copiar este párrafo. ¿Sí? Vamos a copiar este párrafo, este texto, copiar texto. ¿Sí? Y voy eh, a utilizar varios detectores de inteligencia artificial. ¿Sí? Vamos a comenzar con ChatGPT, con GPT-0, qué pedo. ¿Sí? GPT-0, que es una plataforma para detectar plagio. GPT-0, ¿sí? Para detectar, pat- tenemos que entender que son patrones semánticos. Lo que ella busca son patrones semánticos. Y resulta que nosotros, los seres humanos, también tenemos patrones semánticos. Se supone que obviamente, mira, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la inteligencia artificial? Este es GPT-0. GPT-0 me dice que hay un 5% de probabilidad, escúchenme bien, probabilidad, ni siquiera las mismas plataformas dicen tiene el 5% de hecho. Así que el primer argumento de la manera más diplomática que podemos asumir en estos casos es reconocer qué es lo que está detectando la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial, a partir de un texto que se le entrega, en este caso GPT-0, está buscando patrones semánticos. Ahora, resulta que ellos tienen una base de datos y ellos reconocen algunos algoritmos, ¿sí? Algunos algoritmos base. Entonces, a partir de esos algoritmos básicos, también podría considerar que puede haber presencia o no de inteligencia artificial. Pero es probabilidad. Pero debo reconocer que hay algunas que son bastante pésimas en eso y que generan de pronto una falsa confianza en algunos eh, personas técnicas. Entonces, miren que aquí ya me dice que tiene el 5% de probabilidad. Voy a copiar el texto acá, ¿sí? Y vamos a chequear en Kitball, por ejemplo. ¿Vale? Este sí reconoce que no tiene nada de inteligencia artificial. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer, mi estimada, es comenzar a considerar con qué patrones semánticos usted está trabajando. Es decir, si de pronto, porque, eh, es decir, si usted tiene si usted tiene, por ejemplo, un estilo donde siempre comienza más o menos que los párrafos los arma de la misma estructura, que más o menos tiene los mismos conectores, que usualmente lo suele repetir, que puede pasar. Nosotros también a veces tenemos como cierta forma de redacción y esa forma de redacción podría convertirse en patrones semánticos. Pero decir que el 80% es por inteligencia artificial, pues bien, me preguntaría yo qué plataforma está utilizando. Yo he tenido la experiencia, por ejemplo, en este caso, Kitball funciona, pero he hecho otros casos, por ejemplo, este que lo redacté yo particularmente, ¿sí? Que lo he pasado por herramientas como Kitball y, y me ha detectado, pues ahora me sale que 0%, pero hay momentos en los que yo lo he utilizado y todo lo que le pongo dice 100%, 80%. Habría que ver qué herramienta. ¿Qué te sugiero? Aquí se las voy a mandar. Que puedas tener argumentos. Y para tener argumentos, vamos a utilizar alguna tablita, ¿cierto? Y vas a pasar tú misma el texto, ya, usted misma va a pasar el texto y va a utilizar varias. Obviamente las que te permitan gratuitas. No cojan mucho texto. Ya, no cojan mucho texto
trata de coger, por ejemplo, una cuartilla y media o dos cuartillas y vas a someter ese proceso allí. Vamos otra vez, voy aquí a ver si logro volver a copiar eh, el texto este, ¿sí? Copiar texto. Y vamos a someterlo a varias plataformas. Y pues bien, en todas te va a decir probabilidad, porque la inteligencia artificial lo que hace es buscar esos patrones semánticos. Ya lo hice con Kitball, me salió 0%. Vamos a hacerlo con esta aplicación, ¿sí? Vamos a ver, chequear si tiene inteligencia artificial, ¿vale? Vamos a ver qué me sale, qué me arroja esta. Vale, dice 100% humano, ya 0%, aquí aparece 100% humano, ¿sí? 100% humano. Ok, vamos a ver aquí detector de IA. Mira cómo funciona. Vamos a copiar el texto. Voy a pasarle estas plataformas para que ustedes puedan de pronto chequear, ¿sí? Esta reconoce ChatGPT, ChatGPT 4.0. Vamos a ver ChatGPT 4.0. Va. Mira, mira. Mira que esta plataforma me está diciendo que tiene el 95% creado por inteligencia artificial. 95%. Y ese trabajo fue redactado en el 2013. Es imposible, y se los digo de toda confianza, que vaya y venga que me diga que tenga niveles de coincidencia en términos de plagio textuales, porque hace 10 años, pues, obviamente se hubiese podido haber cometido ese error, pero obviamente de presencia de inteligencia artificial no podría haber. Entonces, puede ocurrir esto. Puede ocurrir, entonces tú dices, mire, yo pasé por 10 plataformas y pues la mayoría de las plataformas arrojaron que tengo un 0, un 5%, un 10% de patrones semánticos. Sí, pero sin embargo me encontré con una aplicación que me arrojó y ahí podría haber de pronto ya un error por parte de la plataforma que está haciendo el chequeo. Así que esto puede suceder. Entonces yo, si estoy liderando un proceso de inspección tecnológica, tendría precisamente que considerar varias plataformas. Ya, eso habría que tenerlo bastante en cuenta. Aquí les voy a mandarle varias de las herramientas que he utilizado hoy para verificar presencia de inteligencia artificiales, para, para detectar presencia. Así que sería muy bueno que se le preguntara qué plataforma se ha utilizado, ¿sí? Y tener obviamente pues esa defensa obviamente tiene que estar relacionada con la confianza plena de la redacción realizada por usted, que obviamente nos ha comentado que ha sido así y definitivamente al ser así puede pues librarse obviamente el debate, ¿ya? Puede hacer el debate. ¿Ok? Perfecto. Así que tiene que tener presente que usted haya redactado todo el documento que entregó, pero todo el documento que entregó. ¿Por qué? Porque si a mí alguien me manda una tesis, a no ser que tenga Turnitin, lo más probable es que yo de manera aleatoria coja cuartillas. Cojo una cuartilla, cojo otra cuartilla, ¿sí? De manera aleatoria, las paso por una plataforma y pues hagamos que usted dice, no, yo he redactado el 80%, pero quizás de pronto hubo un 20% que usted le pidió un favor a alguien o le pidió a alguien que le colaborara, pero lastimosamente ese alguien a espalda suya, de pronto lo que hizo fue literalmente irse a la inteligencia artificial, devolverle el trabajo y pues lastimosamente cayó esa cuartilla en la revisión y en la inspección tecnológica. Pero ahí hay un tema bastante complicado, ¿sí? Entonces, ahí hay como muchas variables. Vale, vamos para ver si podemos continuar. Voy aquí a darle la palabra para poder iniciar a Yorman. ¿Cómo está Yorman? ¿Cómo has pasado? Hola, muy buena tarde, profesor Ever. Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Excelente, mi amigo. Cuéntamelo todo.
Bueno, me doy un poquito del contexto. Soy estudiante de maestría en desarrollo rural, soy zootecnista y estoy trabajando pues mi maestría. Estoy apenas en primer semestre. Y desde que Perfecto, inicié para hacer el anteproyecto empecé a trabajar con inteligencia artificial, pero perfecto. específicamente trabajo con el copiloto de Microsoft. ¿Qué es lo que Claro, yo hago? perfecto. Me meto a buscar artículos, miro qué artículos me ayudan. Dentro de esos filtros empecé a usar algo que se llama SSI Space, el cual me permite como de alguna otra forma preguntarle a los mismos artículos a ver qué información tienen para ver si me sirve o Claro. no. Posterior a eso, ¿qué hago? Cojo el artículo, voy leyendo partes que me sirvan y lo que me sirve le pido a la inteligencia artificial que me lo ayude a parafrasear o a redactar de una mejor forma. Luego de eso, el otro filtro que hago yo sería coger ese texto y ajustarlo a las necesidades que yo tenga. No sé, o sea, ese trabajo es mucho más dispendioso de lo que hemos estado haciendo. No sé si dentro de ese mismo copiloto haya una opción de que sea un poco más sencillo hacer esa parte de redacción o esa parte de construcción textual. Bien. De hecho, Giorman, tú trabajas bastante similar a como trabajo yo. O sea, yo no dependo de una sola plataforma, estoy utilizando varias. De pronto no utilizo la que usa, utilizo ChatGPT, ¿sí? Que es pesaría más o menos la misma función que tú estás comentando, cargo aquí el artículo y comienzo a chatear con el artículo, ¿sí? Haciéndole preguntas, que me haga de pronto reportes de información, que me haga de pronto algunas conclusiones, va, perfecto. Pero hago también algo muy similar a lo que tú haces. Y pues bien, en este momento la plataforma que tiene más elementos integradas en sí mismo es ChatGPT. Ya Copilot en este momento está anunciando una actualización. Copilot es demasiado completo, pero en la versión paga, ¿sí? Es decir, si tú llegas a tener Copilot licenciado, que también equivale a $20 al mes, sumada a la licencia de Microsoft, en este caso Office 360, pues vas a tener la posibilidad de acceder a un mundo de posibilidades que te van a simplificar mucho el trabajo. Vas a tener a Copilot en Word. Ya de allí es mucho. Ya con eso es demasiado, ¿sí? Donde lo vas a tener literalmente, vas a estar trabajando de la mano en el propio Word con Copilot. Así pero yo creo que haces un buen ejercicio. Y ese ejercicio te permite una apropiación y te permite pues tener también obviamente la oportunidad de corroborar la información, porque no podemos, a mí me han enseñado que uno no puede tener todos los huevos en la misma canasta, porque al dañarse la canasta se dañan todos los huevos. Entonces también es como aplican esta metáfora, es decir, no puedo depender, ya hemos demostrado en estas clases los múltiples errores que pueden estar cometiendo la inteligencia artificial en la redacción de texto. Obviamente, estamos hablando en tiempo presente. Más adelante se irán puliendo más las inteligencias artificiales y vamos haciendo. Pero no, me parece que haces un buen ejercicio. Vale, para finalizar y comenzar la clase, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Sergio. Hola, no te escuchamos, Sergio. Nada, no pude escuchar a Sergio. Ok, entonces vamos a iniciar, ¿ok? Entonces, ayer estuvimos viendo la creación de preguntas considerando las subpreguntas, ¿cierto? Hemos estado viendo la observación, el análisis, la descripción, tan deductivas como inductivas, vimos la justificación y estuvimos creando a partir de las preguntas específicas los objetivos específicos. Sin embargo, esa misma explicación nos llevaba hacia una realidad y es la realidad de conocer los métodos. Ayer hacíamos esto, ¿sí? Teníamos de qué manera una estrategia de intervención basada en inteligencia emocional mejora el ambiente laboral en la Oficina de Gestión Administrativa de la EPS Mejor Salud de Montería. Y cuando revisábamos el método, que en este caso eran las investigaciones experimentales, pues teníamos la posibilidad de identificar que lo primero que tengo que hacer es el pretest, ¿sí? Considerando lo que veíamos ayer de las investigaciones preexperimentales. Entonces vamos a abordar, esto también está en los videos que yo les facilité el día viernes,
Quienes se lo dieron, pues me han reportado que las presentaciones estaban invertidas y tienen toda la razón, pero ustedes tienen acceso al material y en el material están las diapositivas corregidas, ¿sí? Entonces, permítanme acá y yo veo acá este. Ok. Entonces, veíamos precisamente la clase de ayer, veíamos algo del paradigma empírico analítico, y veíamos obviamente las investigaciones preexperimentales. Y esas investigaciones preexperimentales las considerábamos a partir de el siguiente gráfico, ¿sí? Entonces decíamos, tenemos un pretest, así que la primera actividad que vamos a hacer es, por ejemplo, eh, cuál es cuál es el estado de la variable dependiente antes de hacer las acciones que vamos a desarrollar si nuestra investigación es experimental. Ahora, consideremos lo siguiente, que para que una investigación sea experimental, ya hemos mencionado en clase que nosotros deberíamos tener la intencionalidad de manipular bajo un interés específico la variable independiente. Si eso se cumple, podríamos hacer un preexperimento donde yo tengo este pretest, ¿sí? ¿Vale? Eh, Diagnostico la variable dependiente. Aquí decíamos ayer claramente, en este caso sería diseño y, e implemento la variable independiente y finalmente lo que termino haciendo es una evaluación final o un post-test. Y esto pues precisamente me permite, permítame yo aquí hago algo para llevarme esto para llevármelo directamente para acá, que lo voy a necesitar. Ok, vamos a ver acá. Un segundito. Para no tener que moverme de la presentación. Ok, ahora sí. Ya ahora sí lo tengo. Así que tenemos este primer ejercicio, que lo hicimos ayer. Ok, entonces veíamos, primera pregunta, ¿cuál es el estado del ambiente laboral? Y puedo llegar a diagnosticar el estado laboral. Ahora, estas fases van a cambiar según el tipo de investigación que voy a desarrollar, según el método que yo voy a desarrollar, ¿sí? En este caso, esto sería para una investigación preexperimental. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo cambio? Si la pregunta cambia. Por ejemplo, imagínense que la pregunta sea en este momento de qué manera una estrategia de intervención basada en inteligencia emocional mejora el ambiente laboral o permite obtener mejores resultados, permite obtener mejores, mejores resultados en el ambiente laboral con respecto a las estrategias convencionales. Esto es algo que también habíamos hecho. Entonces aquí tengo precisamente esto. Entonces, ahora, al cambiar la pregunta, por eso es que decimos que la pregunta es el ADN del proceso investigativo, al cambiar la pregunta, pues obviamente también cambia el objetivo, ¿sí? Entonces vamos aquí a ponerle el resto del objetivo porque ya cambia también el objetivo. Construir una estrategia de intervención basada en inteligencia emocional que, vamos a poner aquí, que permita, que permita obtener mejores resultados en el ambiente laboral en la oficina de gestión con respecto a la estrategia convencional. Ok. Tenemos un nuevo objetivo y una nueva. Ahora, aquí nos damos cuenta de algo. ¿Qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que tengo una variable independiente, que en este caso es la estrategia de intervención basada en inteligencia emocional. Esa sería una variable independiente, ¿sí? Esta sería una variable independiente. Sin embargo, veo que tengo otra variable independiente, que son las estrategias convencionales.
tengo dos variables independientes y tengo una variable dependiente que vendría siendo el ambiente laboral. Entonces, ¿qué sucede cuando ya mi investigación de enfoque o desde una perspectiva cuantitativa, que yo estoy trabajando desde una investigación experimental? ¿Qué pasa cuando tengo más de dos variables? Resulta que cuando ya yo tengo más de dos variables independientes, puedo tener las que sea dependiente, pero cuando tengo dos variables independientes, como es el caso, ya yo paso a una investigación cuasi experimental o experimental, ya no una investigación preexperimental. Es decir, voy a tener un grupo, que es el grupo control, donde voy a estar trabajando la variable independiente 2, que vendría siendo las estrategias convencionales, y tengo un grupo experimental que voy a trabajar la variable independiente 1, es decir, voy a tener grupos diferentes. Voy para una empresa de manera aleatoria o bajo algunos criterios validados para hacer la selección de la muestra. Yo digo, perfecto, en esta empresa tenemos aproximadamente unos 150 colaboradores. Así que yo voy a trabajar con una muestra de 80 colaboradores. 40 colaboradores van a constituir mi grupo control y 40 colaboradores van a constituir mi grupo experimental. Yo no sé si ustedes recuerdan esas propagandas eh, noventeras de detergentes, ¿cierto? Que venía un detergente y la cantidad de gente comenzaba a ensuciar una sábana blanca y de repente esa sábana blanca que estaba completamente sucia la partían en pedazos, de tal manera que entonces la persona decía, vamos a lavar con el FA-A la prenda durante 15 minutos, vamos a lavar con el detergente B la segunda prenda y vamos a lavar con FA triple acción, vamos a hablar, nuestra tercera prenda, ¿sí? Y después, ¿qué hacían? Después sacaban las prendas y las comparaban y entonces se veían las demás todas como todavía sucias o viejas, mientras la de FAT triple acción se veía reluciente y brillante. Pues bien, de manera muy coloquial, eso es un cuasi experimento, ¿cierto? Se construyen diferentes grupos, pueden haber varios grupos experimentales, entre más variables independientes tenga, obviamente van a aumentar, ¿sí? Van a aumentar el número de grupos con los que se va a trabajar, ¿sí? Y pues también, pues aquí le llamo grupo control porque este grupo con el que voy a trabajar, la variable independiente no es manipulada por el investigador. Por eso digo que es grupo control, porque esta variable independiente 2, que son las estrategias convencionales, hacen parte de las estrategias naturales que se están desarrollando en la gestión del talento humano en esa empresa. Así que el grupo experimental es aquella o es aquel grupo donde yo sí voy a manipular la variable independiente que le corresponde a ese grupo. Como solamente tenemos una variable independiente que va a ser manipulada, tengo un solo grupo experimental. Si tuviera varias variables independientes manipuladas en la investigación, pues tendría que tener un grupo experimental 1, grupo experimental 2, grupo experimental 3. Y tengo que hacer la sistematización precisamente de ese ejercicio. ¿Ok? Para que lo tengamos. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de métodos? Entonces, lo que hacemos es, en la primera actividad científica, eh, diagnosticar, diagnosticar los estados de la variable independiente, al inicio. Ah, es el ambiente laboral. Entonces, voy a utilizar cómo está el ambiente laboral en el grupo experimental y cómo está el ambiente laboral en el grupo control. ¿Qué hago? Pues simplemente diseño e implemento, en este caso, o fundamento, estructuro, teorizo, no sé cómo quieran hacer, la variable independiente y finalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar finalmente como lo hacíamos en el preexperimento. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que al final voy a hacer una comparación intergrupo, es decir, el estado inicial y final de la variable dependiente
¿sí? De ambos grupos, cómo está la variable dependiente al finalizar el proyecto en ambos grupos, pero también voy a hacer una comparación intragrupo, cómo estaba antes y después con respecto al mismo grupo y antes y después con respecto al mismo grupo. Esto se dice que es una comparación intergrupo e intragrupo. Y la investigación se convierte en una investigación que tiende a ser correlacional porque su intención es precisamente comparar eh, el desenvolvimiento de las variables en un momento determinado. Ok, entonces vámonos. Entonces, comprendiendo el método de cómo funciona el cuasi experimento y reconociendo que tenemos entonces, en este, vamos aquí a dejar, y reconociendo entonces que tenemos aquí la posibilidad porque hemos detectado en la pregunta que esta pregunta, dada las evidencias de enfoque y las características de la pregunta, apuntan hacia una investigación cuasi experimental, porque tiene dos variables independientes. Entonces, ¿qué tengo que preguntar? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Sí? ¿Cuál es el estado del ambiente laboral? ¿Sí? Entonces, aquí está en el grupo control y en el grupo experimental antes de implementar la estrategia. Ya ahí se está reconociendo los elementos. Esto quedaría igual. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del primer de una estrategia de intervención basada? Se deja quieta completamente la variable control. ¿Cómo se implementa una estrategia de intervención basada en inteligencia emocional? ¿Vale? Se deja normal. En este caso tengo que apuntar cómo se implementará en el grupo experimental la estrategia de intervención basada en inteligencia emocional, que eso es lo que hace que ese grupo sea experimental, porque ahí se va a implementar la variable independiente, ¿sí? Y la última pregunta vendría siendo, eh, ¿cuáles son las diferencias, ¿sí? En el análisis, eh, ¿cuáles son las diferencias significativas en el análisis comparativo intergrupo e intragrupo, ¿sí? Eh, intragrupo e intragrupo. ¿Cuáles son las diferencias significativas en el análisis comparativo intragrupo e intergrupo después de la estrategia en el grupo control? Al final lo que nos queda simplemente es comparar, hacer el análisis comparativo. Y aquí adaptamos los objetivos entonces, ¿sí? Diagnosticar, vamos a ver, diagnosticar el ambiente laboral en el grupo control. Vuelvo y repito, estos no son camisas de fuerza, es que tiene que estar redactado así, no. Estamos simplemente mostrando una forma. Si preservamos la idea de lo que estamos explicando, pues obviamente, aunque se redacte, pero se preserven algunos aspectos, pues va a ayudar muchísimo. ¿Vale? Esto le damos igual. Entonces la estrategia, implementar una estrategia de intervención basada en inteligencia emocional en el grupo control, aquí ves, en el grupo experimental, que pena, en el grupo experimental. ¿Cómo se implementa en el grupo experimental la estrategia de intervención? Implementar una estrategia de intervención basada en inteligencia emocional en el grupo experimental
¿Cuáles son las diferencias? Entonces aquí podemos evaluar las diferencias significativas negativas eh, intergrupo e intragrupo con respecto al ambiente laboral en la población objeto de estudio. ¿Ya? Intergrupo e intragrupo. Entonces aquí tenemos la, una, pues como un ejercicio de coherencia sistémica entre la sistemización del problema, que son las preguntas y los objetivos general para un caso, para un caso de carácter cuantitativo, no, cuantitativo experimental de tipo cuasi experimental, ¿sí? Tenemos enfoque cuantitativo, paradigma empírico analítico y tipo de investigación cuasi experimental. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Para quienes de pronto están trabajando en esa línea. Tranquilo que voy a hacer de cada uno de los métodos si Dios me lo permite, ¿vale? Vamos a dedicar nuestra clase a eso hoy y si alcanzamos, hacemos operaciones de las variables y categorías de análisis. Tengo aquí a Ana Ortiz. ¿Cómo estás, Ana? Cuéntamelo todo. Ana, Ana, ok. María Esperanza, hola María Esperanza, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te va? Le cuento Bien, que no entendí, quedé en nada. blanco. Ércale, cuéntame María Esperanza, que no entendiste. No ¿Da? entendí. Diste tres, cuatro conceptos y terminaste en mejor dicho, me volvió un 8. Ahí perdí Va. el hilo, pero con el ejemplo sí me ubico. Vale, perfecto. Pero dime dónde te perdiste. Desde el principio. Sí, o sea, mi nombre es Ever Coronado. No, No, mentira. eso sí lo tengo Vale, claro, eso sí lo tengo perfecto. claro. Entonces, vamos a repetir el ejercicio este particular. ¿Te parece? Perfecto, perfecto Ok. para entonces a partir de ese yo poder hacer el mío y después te lo comparto a ver si. Vale, perfecto, no te preocupes. Vale. Bien, estamos en este momento. Vamos a ubicar. ¿Sí? En este momento, miren, eh, yo quiero hacerles un comentario antes de continuar. Para mí, la investigación es como la natación. Eh, el hecho que ustedes, el hecho que yo haga un curso de natación en ambientes controlados, por ejemplo, hay una piscina en un centro recreativo y ahí están ofertando un curso de natación y yo juiciosamente voy, hago el curso de natación 2, 3 meses, 4 meses y termino, obviamente, aprendiendo a nadar literalmente. Y comienzo a practicar y comienzo a ir con mucha frecuencia a piscinas y cada día pulo más mi manera de nadar. El hecho que yo sepa nadar en una piscina no necesariamente me faculta para nadar en cualquier agua. Y, y yo aquí sí voy a hacerle una observación a todos para que lo tengan presente. Este camino de la investigación tiende a ser tedioso muchas veces por muchos eh, evaluadores y, vamos a decirlo, metodólogos que desde sus propios sesgos eh, se inmovilizan en unas camisas de fuerza donde termina uno lastimosamente cayendo y eso termina deteriorando el proceso, pues, hasta las ganas de investigar muchas veces. ¿Ok? Suele pasar mucho.
¿Cuál es mi recomendación? Cuando alguien viene a buscar mi asesoría, porque va a hacer su doctorado o su maestría, y coincidimos en brindarle el apoyo, porque la persona va a arrancar nomás. Lo primero que yo les pido es, yo les mando un instrumento donde me cuenta que quieren investigar, por qué lo quieren investigar, en quién quiere hacer la investigación, y si más o menos consideran cómo cree que lo podría hacer, para yo respetar su intencionalidad investigativa en mi asesoría o en mi acompañamiento. Y lo otro que yo hago, y que se lo recomiendo a todos ustedes, esto no tiene nada que ver con metodología de la investigación, sino con cultura investigativa, ¿sí? Ayer, precisamente en la noche, lastimosamente que fue muy tarde en la noche, en el grupo de investigación de la noche, tuvo un pequeño debate. Eh, Alguien, obviamente, por su forma de hablar, denota un conocimiento en metodología de la investigación. Y obviamente hubo fricciones frente a unas posiciones que yo dije y lo que la persona mencionaba. Pero no tenemos tenemos que también aprender a nadar. Mire, cuando para mí una investigación real, o sea, aprender aquí en el curso es como aprender a nadar en una piscina, ¿sí? E irse a hacer un proceso investigativo es como intentar nadar, por ejemplo, en el mar o en el río. Es decir, aquí tenemos un ambiente controlado en los ejercicios, pero allá no es solamente el conocimiento que yo tengo de metodología de la investigación, sino también el reconocimiento que tengo de la cultura investigativa de esa institución. Entonces, hay unas culturas investigativas, ¿sí? Esas culturas investigativas, entonces yo tengo que aprender a reconocer esas dinámicas de esta agua diferente en la que voy a nadar. Entonces, cuando yo voy a hacer un proceso de investigación, yo lo hice en mi maestría, lo hice en mi doctorado, yo me metí a buscar tesis terminadas que hayan sido laureadas o meritorias de mi universidad, no importaban el tema, y si el tema era, y que preferiblemente fuera de la misma metodología que yo voy a utilizar. Y siempre le digo, consígueme cinco tesis. ¿Para qué? Para comparar y reconocer la cultura investigativa de esa institución, para saber identificar qué patrones están presentes en las tesis muy bien calificadas en los últimos 3 años, para, para identificar el tono con el que voy a redactar, para poder identificar un conjunto de elementos que me pueden servir a mí de base para reconocer. Es decir, cuando yo voy a nadar al mar, tengo que hacer un reconocimiento de esa agua. Sí, porque esa agua, y nadar en Coveñas no es lo mismo que nadar en San Bernardo del Viento, ni es lo mismo que nadar en Cancún. Cada una de estas aguas tiene su forma, tiene sus... Entonces, tenemos que considerar también esto a la hora de hacer procesos investigativos. Entonces, frente a esto, hago esa salvedad para decirle que lo que estamos haciendo en este diplomado es presentando unos aspectos generales que les permitan a ustedes subsanar. Miren, aquí hay personas que hace rato han querido hacer investigación y no han podido, porque se encuentran con investigadores y metodólogos que saben lo que, o aparentemente saben lo que están diciendo, pero no saben cómo decirle a la persona el por qué esa pregunta está mal, el por qué ese objetivo está mal. Yo estoy intentando hacer algo diferente a lo que de pronto han hecho otros maestros con ustedes, y les estoy mostrando métodos. Ah, pero parece como muy cerrado, como muy técnico, y debo reconocer que la investigación es flexible. Ustedes no van a estar tan amarrados como yo lo estoy diciendo, que primero va a variable independiente, dependiente, porque cuando uno está en el mar, en ambientes no controlados, ya uno tiene que nadar de una manera diferente. Pero ya al menos usted sabe las técnicas de natación, y es una base para poder reconocer eso. A mí me ha funcionado. Tesis meritoria en una universidad eh, bastante ranqueada en Colombia a nivel de maestría, y tesis laureada en una universidad bastante reconocida aquí en Colombia, y bastante exigente. A mí me ha servido y espero que a ustedes les sirva. En ese ejercicio volvemos. Estamos en este momento haciendo en el enfoque cuantitativo. Y aquí es donde a veces hay gente que dice, profesor, quiero hacer una investigación cualitativa de tipo experimental.
Entonces allí es donde me toca decir, "Bien, vamos a rebobinar que no hemos entendido, estamos todavía confundidos. Y por eso es que hago estos esquemas, para que ustedes se queden más o menos un poco. Bien, para muchos no es el mejor de los autores, para otros sí, para mí me parece práctico. Hernández Sampieri, en su libro Metodología de la Investigación, cuarta edición, presenta este esquema. ¿Sí? Entonces, y aquí es donde, y yo con todo el permiso y les pido el favor de que me perdonen por lo que voy a decir, y aquí es donde a mí particularmente me raya, me molesta, me incomoda muchos colegas, ¿sí? Que ni logran enseñarle a las personas que puedan hacer un proceso de investigación sencillo, lógico, es decir, no, o sea, no le damos al menos las bases para que aprenda a comer por sí mismo, cuando automáticamente lo que hacemos es sumergirlo y ahogarlo en un mundo de conocimientos que muchas veces hasta ni ellos mismos logran comprender. Es decir, ponemos cargas pesadas en otros que nosotros ni siquiera queremos cargar con un solo dedo. ¿Sí? Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué? No, estoy presentando una forma. Y ahora vamos a hacer lo mismo con lo. Ya tiene el Quadme. Hola, ok, perfecto, ya, muchas gracias. Hola a todos, qué pena con ustedes. Hubo un tema de carácter técnico, experimenté un volcado de memoria. Eh, para los que no saben, de pronto no están familiarizados con el término, la pantalla se me puso completamente azul y pues me tocó reiniciar la máquina de manera forzada. Cuando quise entrar, no tenía los permisos de anfitrión, por lo cual no pude acceder, a pesar de que ya estaba en sala. Eh, Me confirman, porfa, que me están escuchando. Y ahora, hola, me confirman si se está viendo, me están escuchando. Sí, vale. Nuevamente les pido que me excusen, eh, fue algo que se presentó de manera imprevista. Ya aquí estamos, ¿vale? Te vamos a retomar y aquí voy a desactivar el chat para comentarles algo, ¿ok? Miren, el día de hoy, eh, vamos a estar más o menos hasta las 3:15 de la tarde. Eh, Hoy y mañana tengo comité de investigación y eso es algo que me genera unos compromisos casi de manera inmediata y no voy a poder estar. Pero vamos a estar, es decir, la clase de 1 a 3:15 hoy y mañana. eh, pero voy aquí voy a compartirles eh, voy a compartirles este video, porfa, para que lo copien, ¿sí? El día sábado ustedes tenían previsto dar administradores bibliográficos, es un tema muy importante para quienes de pronto tenemos que construir las normas APA usando Word, por ejemplo. Así que los administradores bibliográficos es un buen recurso para hacer eso, ya sea Mendeley, ya sea Zotero o ya sea otro. Así que el día sábado teníamos previsto que la ingeniera Sandra, que hace parte de nuestro equipo de trabajo, pudiese compartir con ustedes algo de Zotero. Sí, entonces, dado
Estimados, esperemos un momentito que el docente se encuentre con problemitas de conexión y ya se vuelve a conectar. Listo, profe, ¿me confirma, porfa, si tiene cojos o admin? Hola, sí. No, definitivamente ya no sé ni cómo excusarme con ustedes. Bien, vamos aquí a compartir nuevamente pantalla. Se repitió el mismo caso. Aquí estoy cerrando eh, elementos para ver qué sucede. Ojalá que no nos vuelva a suceder esto. Bien, entonces les estaba compartiendo por, por el chat la clase de administradores bibliográficos para que ustedes la puedan ver. Eh, Les decía que el día de hoy y el día de mañana vamos a estar más o menos hasta las 3:15, 3:20, dado que a las 3:30 tengo unos comités de investigación que me tocan atender en la universidad en la cual trabajo. Bien, entonces volvamos hasta donde creo que quedamos y me van informando, porfa. Eh, Voy a activar chat para que me confirme que me están escuchando. Muchas gracias por mantenerse en línea, por no retirarse. Sí, les agradezco, pero no saben ni cuánto. Vamos para ver aquí. Creo que estoy en esto. ¿Ok? Entonces, perfecto, se escucha. Vale. Bien, muchas gracias por su paciencia. ¿Sí? Perfecto. Entonces, veamos. Entonces, vamos a aprovechar al máximo el tiempo que nos queda. Entonces, para la compañera que nos decía, profe, no me perdí, no entendí muy bien. Vale, estamos en el enfoque cuantitativo. Estoy eh, utilizando los esquemas propuestos por Hernández Sampieri. No es un autor base, pero es un excelente autor para aprender a investigar. Así que, aunque de pronto algunos metodólogos consideren que no es el autor, para mí sí me parece que es un buen punto de partida para tener una relación sana con la investigación y a medida, pues cada quien irá profundizando. Obviamente no nos podemos quedar en el de Sampieri, podemos aumentar en tamaño y ya llegará el momento en el que hablaremos de cada uno, si voy a hacer investigación-acción, comprender los pensamientos, por ejemplo, de Falborda, si voy a trabajar investigación-acción educativa, reconocer lo que dice John Elliot, y pues bien, ya allí a la medida que ustedes van profundizando, van aprendiendo. ¿Sí? Aprendemos a nadar de pronto en algún sistema controlado, pero después tenemos que identificar las diferentes aguas donde vamos también a seguir nadando. Entonces, el enfoque cuantitativo tiene el paradigma empírico-analítico, que tiene las investigaciones experimentales y las no experimentales. Ya esto lo he explicado y hemos dicho que aquí la variable independiente se manipula, aquí la variable independiente no se manipula. En ambas hay presencia de variable independiente. Simplemente que en una hay manipulación por parte del investigador y en la otra esa variable independiente ocurrió de manera natural, es decir, no manipulada o no desarrollada de manera intencional por parte de un investigador. ¿Sí? Vimos el preexperimento y decíamos que el preexperimento tiene unas actividades básicas de pretest, diseño, implementación y posttest. Y en este momento estábamos trabajando los cuasi experimentos. Los cuasi experimentos son investigaciones que deben de tener al menos dos variables independientes. El ejercicio que estábamos trabajando, lográbamos hacer una modificación del primer ejercicio, pero en esta ocasión poníamos una segunda variable independiente que más que variable independiente, es una variable independiente, pero que es una variable independiente de control. ¿Por qué? Porque esta no es manipulada por parte del investigador. Entonces tenemos de qué manera una estrategia de intervención basada en inteligencia emocional permite mejorar el ambiente laboral en la Oficina de Gestión Administrativa de la EPS Mejor Salud de Montería con respecto a las estrategias convencionales. Entonces tenemos una estrategia de intervención emocional y tenemos unas estrategias convencionales. Ambas estrategias
van a estar influyendo en nuestra variable dependiente que vendría siendo el ambiente laboral. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que la investigación tiene que ser cuasi experimental porque logramos identificar dos variables independientes. Es decir, hay más de dos variables independientes. O sea, hay más de una variable independiente, más bien. ¿Sí? Y esto podríamos trabajarlo de la siguiente forma. Ya, entonces, si nos vamos a este esquema, vamos aquí a salirme un poquito. Si nos vamos aquí a, ¿qué hice? Si nos vamos, vámonos a este esquema que tengo hecho aquí, veamos, que es el cuasi experimento. Vamos a verlo, vamos a verlo. Estoy. Vamos a traernos aquí esto. Y como ya tenemos aquí como el diseño, ya tenemos el diseño, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es, ¿cuál es el estado del ambiente laboral? Vamos aquí a proyectar para que ustedes vean. Entonces, tengo aquí. Primera pregunta, ¿cuál es el estado del ambiente laboral en el grupo control y en el grupo experimental? Lo que voy a hacer primero es diagnosticar cómo está la variable dependiente, tanto en el grupo experimental como en el grupo control. Segunda pregunta, ¿cuáles son los fundamentos teóricos? Quiere decir que aquí estoy como estructurando, diseñando, fundamentando la estrategia de intervención. Tercero, ¿cómo implementar en el grupo experimental la estrategia de intervención? Así que aquí estoy implementando en el grupo experimental. No tengo que implementar nada en el grupo control porque en el grupo control está una variable independiente que es completamente natural, ¿sí? Algunas personas en este gráfico no visualizan la variable independiente control porque dicen que no hay variable independiente, pero sí la hay. ¿Por qué? Porque la estrategia convencional o la manera con la que ellos están trabajando es una variable independiente porque está definida por alguna, por ejemplo, hagamos que estén bajo un liderazgo autoritario y desde la gestión del talento humano se están generando, por ejemplo, ciertas directrices coercitivas, si se podemos decirlo, no sé si lo pronuncié bien, entonces, pues obviamente eso puede generar una modificación de la conducta en los sujetos, pero termina siendo una variable independiente. Y el cuarto elemento vendría siendo ya comparar, que vendría siendo esto. ¿Cuáles son las diferencias significativas en el análisis comparativo intragrupo? Intragrupo es, por ejemplo, comparar el pretest con el posttest y el pretest con el posttest. Eso sería el análisis comparativo intragrupo, porque es dentro de cada grupo. Pero también tenemos que hacer un análisis lo que aquí está repetido. Tiene que ser intragrupo e intergrupo. ¿Sí? E intergrupo. Entonces, tengo lo siguiente. ¿Cuáles son las diferencias significativas en el análisis intragrupo? Pretest con posttest y pretest con posttest. Este es el intragrupo. Intergrupo, pretest con pretest y posttest con posttest. Y eso me da obviamente las actividades científicas de un cuasi experimento. De un cuasi experimento. ¿Ya? Ahí tenemos claramente esto. Y aquí, pues, ya hemos visto cómo diseñar los verbos. Ayer lo explicábamos claramente, buscamos un verbo grande, en este caso pusimos construir, y tenemos diagnosticar, diseñar, implementar y evaluar. ¿Ok? Perfecto. Por ahí veía a alguien que tenía la manito levantada, veo que ya bajó las manos. Pero quiero preguntarle a la compañera si ya con esta segunda explicación, quizás de pronto pudo haber sido un poquito más claro para ella. ¿Sí? Me comenta, porfa, si se entendió este punto para proseguir, ¿ok? Para proseguir. Perfecto. Vale. Ujú. Vamos a hacer ahora el ejercicio
Vamos a ver acá. Perfecto. Ok, aquí me establece. Cuando tenga el espacio, porfa, está inquieto. Porta, vale. Una pregunta. Dice María Chacón. María Chacón nos comparte las siguientes preguntas. Dice, pero veo que también se puede decir, cuando hablamos de categoría 1 y categoría 2, también se puede decir que una independiente y otra dependiente. En las investigaciones cualitativas, se asume que las categorías de análisis no son, son interdependientes. O sea, son interdependientes, no son independientes ni dependientes, son interdependientes. ¿Qué significa que hay interdependencia? ¿Sí? Cuando hay dependencia es que, por ejemplo, es que tú me necesitas a mí, mas yo no te necesito a ti. Eso es un estado de dependencia. ¿Sí? Una variable está influyendo en la otra, ¿sí? Pero quizás la otra no se le está reconociendo el nivel de influencia que tenga. Cuando hablamos de una categoría de análisis, no son ni dependientes no son ni dependientes ni independientes, son interdependientes. Por ejemplo, si en una investigación yo tengo, si en una investigación yo tengo que después del COVID estamos viendo que durante la pandemia una empresa modificó sus dinámicas contractuales, es decir, modificó los contratos de sus colaboradores para atender la crisis y estamos estudiando cómo esos contratos o esas modificaciones contractuales que de pronto redujeron salarios, redujeron bonificaciones, redujeron el número de trabajadores en la empresa, ¿sí? Para poder subsistir o poder superar la crisis durante la pandemia del COVID, sobre todo por el aislamiento social. Perfecto, podemos decir que estas dinámicas contractuales influyen en la productividad de la empresa. Ya hay menos personas, obviamente hay menos productividad. Quienes están de pronto tienen sobrecarga laboral, influyen en la productividad y estamos viendo una relación de dependencia, de dependencia. La estoy viendo como variable independiente 1 y variable independiente y variable dependiente. Es una visión unidireccional. Ahora, ¿qué sucede si yo esta investigación la quiero desarrollar desde una perspectiva cualitativa? Porque ya quiero hacer un trabajo más profundo para comprender, por ejemplo, eh, los imaginarios, las percepciones sociales, o crear o teorizar sobre el fenómeno contractual y las relaciones interdependientes que tienen con los niveles de productividad. Pero ya no estamos hablando de un nivel de dependencia. Estoy diciendo que las dinámicas contractuales lastimosamente han afectado por muchos elementos la productividad, pero al bajar la productividad, pues se afecta en la parte financiera y por ende también la productividad va a influir en las dinámicas contractuales. Entonces existe un estado de interdependencia, ¿sí? Y eso cambia la manera en cómo vemos las categorías con respecto a las variables. No es simplemente cambiarle el nombre. Segunda pregunta que nos hace María Chacón. Por otro lado, me gustaría aclarar una duda. Las investigaciones cuantitativas deductivas, es decir, de lo general o específico, estoy clara. Bien, miren, yo no quiero que esto se convierta en una camisa de fuerza. Solamente les puedo decir que desde el origen epistemológico de el enfoque cuantitativo, ya sea desde una corriente positivista u otro tipo de corriente, ¿sí? Las ciencias exactas que buscan basarse, obviamente, en los datos estadísticos, que buscan de alguna manera generar un conocimiento universal generalizado desde una ciencia que sea concreta, tiende a ser deductiva. Busca la generalización, ¿cierto? De la información, busca que los datos sean lo más representativos posibles frente a una población o muestra determinada. Eso hace que la investigación tenga cierta característica deductiva. Y eso lo van a encontrar en una cantidad de autores que hablan sobre metodología de la investigación.
¿sí? Y las investigaciones cualitativas, toda vez que ya no buscan una generalización, sino que buscan es una particularización, busca reconocer cómo se comporta un fenómeno en un contexto completamente puntual, específico, determinado, ¿sí? Es difícil generalizar una investigación cualitativa, ¿ya? Es bastante difícil generalizarla, porque son más contextuales, son más de casos, son más particulares. Eso hace que tiendan a ser más inductivas. Sin embargo, hay investigaciones como las emergentes que tienden a ser híbridas, manejan una relación dialógica entre lo inductivo y lo inductivo. ¿Sí? Perfecto. Vale, mire, para la validación, Mayra, para la validación de un instrumento, vale, yo en el material de apoyo a NICE les compartí como 5 libros. Tengo más de 100 libros de investigación, pero les compartí los 5 libros que creo que pueden ayudarle a entrar en el mundo de la investigación. ¿Sí? Y lo digo con todo el amor y con todo el respeto. Esto es un camino que se tiene que llevar paso a paso. Hay que comprender las cosas básicas para después comprender las cosas complejas. Hay que caminar para poder correr. Cuando una persona está haciendo su primera investigación y me dice que ya es una investigación mixta, yo le digo, ven, vamos a aprender a caminar y después corremos. Aprende a trabajar en un paradigma para que puedas entonces desarrollar un ejercicio dialógico entre dos paradigmas, que no es nada sencillo. Entonces, yo he escogido 5 libros, ¿sí? Que, por ejemplo, uno que me parece muy básico, ¿sí? Y vuelvo y vengo, porque estos debates los tengo a diario en la comunidad con la que yo interactúo diariamente, ¿sí? Cuando ya la persona termina el doctorado, quiere mirar a Hernández Sampieri por el hombro, ¿sí? Porque pues ya están en un nivel de investigación, sí, pero se olvida lo que Hernández Sampieri le representó cuando hicieron sus primeros pininos, ¿sí? eh, en investigación. ¿Yo qué les recomiendo? Un libro que les recomiendo, Metodología de la investigación, de la investigación de Hernández Sampieri, ¿sí? Él tiene como 8 ediciones, hasta 7 o 8 ediciones, pero léanse inicialmente la 4ª edición. Es bastante sistemática y permite comprender con cierta lógica el mundo de la investigación. Me parece un buen libro para iniciar. Ahí se la acabo de compartir. Yo en el material de apoyo les compartí este libro y la 6ª edición para aquellas personas que desean trabajar, para que desean trabajar. Robert, yo te voy a ser honesto, es decir, cuando ya uno ve una cantidad de autores originales, porque Hernández Sampieri no es un autor original, es un autor de revisión, ¿sí? Uno reconoce obviamente algunas cosas que de pronto Hernández Sampieri de pronto trabaja, pero yo entiendo la intención de Sampieri. La intención de Sampieri es una intención sistemática que le ayuda a las personas a aprender a investigar. Y eso hay que reconocerlo. Y eso hay que entenderlo. Este diplomado tiene la misma intención de Hernández Sampieri. Tiene la intención de presentarle una ruta. ¿Sí? Y aquí se han parado varias personas a hacer de pronto observaciones porque quizás están en otro nivel. Y genial por la persona, ¿cierto? Y perfecto por la persona. Pero son precisamente a veces esos sesgos lo que llevan a que cuando se está enseñando a investigar, veamos estudiantes atorugados por los métodos que intentan decir, cogen un pelado de pregrado y quieren que tenga el mismo nivel doctoral en metodología de investigación y así no funciona, ¿sí? Eso lo digo en el diplomado de docencia universitaria. Cuando enseñamos desde el cerebro del que sabe, jamás podemos guiar al cerebro del que aprende.
Yo tengo que enseñar desde el cerebro del que aprende. Entonces ahí reconozco que en mi camino Hernán de Sampieri jugó un papel importante y le reconozco el valor que de pronto representó para mí. Vamos a hacer un ejercicio cualitativo para poder continuar, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio cualitativo. Por ejemplo, vamos a ver el paradigma sociocrítico, ¿sí? El paradigma sociocrítico, entre sus intencionalidades, tiene la emancipación, la transformación, la liberación, cambiar, mejorar, crear, movilizar desde una perspectiva cualitativa, ¿sí? Es decir, generar transformaciones en cómo las personas hablan, cómo se comportan, cómo actúan, cómo interpretan la realidad y cómo actúan en la realidad. Esa es la diferencia entre lo hermenéutico y lo sociocrítico, porque el hermenéutico, que viene directamente desde ese paradigma interpretativo, se queda en el plano de reconocer, de conocer, de interpretar las realidades. Y ahí vemos métodos como la etnografía, como la etnoeducación, como la teoría fundamentada, como la fenomenología, como la propia hermenéutica que se utiliza en teología, como la hermenéutica de las ciencias sociales que se aplica en el derecho, ¿sí? Y pueden aparecer como el estudio de casos, cualitativo, interpretativo, son investigaciones que surgen desde el enfoque o desde el paradigma hermenéutico. Las investigaciones sociocríticas no solamente se quedan en el plano de reconocer las realidades, sino de buscar la manera de intervenirlas, ¿cierto? Ya eso lo hemos estado conversando en otras clases. Ahora, aquí encontramos la investigación-acción, la investigación-acción educativa, la investigación-acción participativa, y aquí vienen los sesgos. Entonces, no, que la investigación-acción es como una especie de cultura investigativa que surge desde lo hermenéutico y solamente reconocen lo hermenéutico. Pues es una postura, pero las investigaciones y el paradigma sociocrítico ha tenido un despertar significativo a finales del siglo XX y en todo lo que va a mediados del siglo XX en Colombia y en Latinoamérica. Nosotros tenemos que decir con orgullo que a nivel metodológico hemos tenido referentes significativos con respecto al desarrollo de las investigaciones sociales y educativas que han dado origen a que exista lo que hoy día conocemos como la investigación-acción participativa, que es una, eh, que es una investigación que surge mucho de los pensadores del sur, de esas transformaciones sociocríticas, de esas movilidades sociales que se han generado en Latinoamérica, ¿ya? Y que han permitido una visión o una cosmovisión diferente de ver la realidad. Veamos, pero bien, no nos vamos a ir a la investigación-acción participativa, vamos a comenzar por una más moderada, por la investigación-acción de John Elliott. Entonces, John Elliott nos plantea lo siguiente, que para poder, miren que aquí ya no es lineal, que aquí los gráficos son espirales, porque es un bucle repetitivo de investigación-acción hasta que se comiencen a generar las transformaciones que queremos. Entonces, se comienza presentando un diagnóstico de la realidad que permite, obviamente, generar planes de acción, ¿sí? Ese diagnóstico de la realidad permite repensar a partir del análisis esa realidad y permite evaluar las transformaciones que se están generando. Y esas transformaciones, ¿cómo se generan? Se generan a través de un plan integral de intervención, ¿sí? Que es cómo nosotros vamos a generar acciones. Por eso se llama investigación-acción. Entonces, la investigación implica el diagnóstico, el análisis y la evaluación, y la acción implica la integración, obviamente, de los resultados de esa evaluación, la integración en las actividades investigativas y cómo se logra ver que se integra en la cultura de la realidad o de las nuevas realidades esas transformaciones. Y nos sometemos a un proceso, a un bucle completamente repetitivo de investigación-acción. Esto es lo propuesto precisamente por John Elliott. Entonces vamos a ver, a partir de esta realidad, vamos a asumir lo siguiente. Entonces, voy aquí a ponerlo que vendría siendo lo cualitativo. Vamos a ver.
Entonces los voy a pasar, estos ejemplos, para que los tengan. Ya se los voy a mandar hasta por aquí mismo, por esto. Vamos a poner este cualitativo, que vendría siendo cualitativo sociocrítico, vendría siendo investigación, acción, esto que voy a hacer ahora. ¿Sí? Investigación, acción. ¿Ok? Voy a dar otro color. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Mañana vemos operacionalización de las variables y las categorías de análisis, ¿ok? Y vamos a leer y hasta donde logremos llegar. De igual forma, ustedes van a acceder a videos para seguir fortaleciendo lo que estamos trabajando, porque creo que mañana es nuestra última sesión de clase. Pregunta general, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el mismo problema, pero vamos a ponerle el tono de la investigación cualitativa. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, de qué manera, ¿sí? Una estrategia de intervención, una estrategia de intervención eh, basada en inteligencia emocional posibilita transformar los imaginarios, ¿sí? y praxis, eh, y praxis laborales, ¿sí? Praxis y praxis en el marco del ambiente laboral, en la oficina de gestión administrativa. Entonces, vamos a ver. Sí, vamos a quitarle este otro. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, veamos literalmente los elementos que ya hemos mencionado en clase. ¿Sí? Entonces, vean. Miren que aquí se asume que las estrategias de intervención basadas en inteligencia emocional, ¿sí? Permiten generar transformaciones en los imaginarios prácticos en el marco del ambiente laboral en la oficina de gestión administrativa. ¿Sí? A la medida que la estrategia de intervención o que el plan de intervención eh, genera transformaciones en los imaginarios y la praxis, este cambia en el ambiente laboral. Pero el ambiente laboral también incide en esos nuevos imaginarios y en las nuevas praxis. Así que se asume una relación completamente eh, bilateral o bidireccional o interdependiente entre ambas cosas. Así que vamos de alguna manera a plantearlo desde una perspectiva cualitativa. Entonces vamos a ver, aquí podemos construir una estrategia. Vamos a dejarlo tal cual, ¿sí? Lo que le hicimos fue cambiar ¿cómo es que se llama? El, las evidencias del enfoque. Construir una estrategia de intervención basada en inteligencia emocional que posibilite transformar, que posibilite. Aquí podemos poner propiciar una estrategia. Propiciar una estrategia de intervención basada en inteligencia emocional que posibilite transformar los imaginarios y praxis en el marco del ambiente laboral. Vamos a poner aquí. Praxis del ambiente laboral en la oficina de gestión administrativa de la EPS Montería. ¿Cómo comenzamos a transformar? Vamos más o menos lo mismo, ¿cierto? Pero ya aquí utilizamos preguntas, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características? ¿Sí? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características de los imaginarios? ¿Sí? Y praxis. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de los imaginarios y praxis laborales de los participantes en el estudio? Ya miren que no son muestras, son participantes. Vale, segundo, ¿ok? Eh, segundo,
aquí vendríamos, ¿sí? ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y epistemológicos de una estrategia de intervención basada en inteligencia emocional? ¿Sí? Podemos dejar esto. Por eso, esta podríamos dejarla. ¿Sí? Eh, también podríamos dejar hasta eh, cómo implementar, cómo implementar la estrategia de intervención eh, en la población, en, en el grupo focal o en los participantes del estudio. ¿Sí? Se le puede decir grupo focal, el grupo base, los participantes. Eviten, es una recomendación. Utilicen un lenguaje cualitativo, eviten muestra. Profe, pero yo veo investigaciones, sí, por eso lo pongo a nivel de recomendación. Traten de apropiarse de un lenguaje cualitativo, ¿sí? Cualitativo. Vamos a ver personas que dicen muestra. Yo he visto muchas investigaciones y en culturas investigativas me ha tocado hasta aceptarlo porque tienen esa manera de redactar. Pero particularmente yo digo que pues, la fundamentación epistemológica del conocimiento nos tiene que llevar también a transformar nuestro léxico. Así que pues aquí juega un papel importante esto. Y lo último, vamos a ver vamos a reconocer, por ejemplo, cómo se manifiestan las transformaciones en la praxis, en los imaginarios. Ya esto es cómo se genera transformación en los discursos y praxis, ¿sí? ¿Cómo se manifiestan las transformaciones en los discursos y praxis laborales en la población participante? ¿Sí? Aquí tenemos automáticamente, ya no puedo poner diagnosticar, eso es un verbo cuantitativo. Vamos a poner literalmente caracterizar, caracter, caracterizar, ¿sí? Los discursos y praxis de los participantes, ¿sí? Y praxis laborales de los participantes, ¿sí? De los participantes. Ya vamos a reconocer el fenómeno. ¿Cómo se caracteriza el fenómeno del estudio? ¿Ya? O acá podemos ver cómo se caracteriza verbos, caracterizar, elucidar, reconocer, ¿ya? Son verbos que podrían ser parte de allí. Aquí sí vamos a poner fundamentar, ¿sí? Fundamentar los fundamentar eh, teórica y epistemológicamente los fundamentar teórica y epistemológica, fundamentar teórica y epistemológicamente las estrategias, el plan, acá hablamos mucho de plan, el plan de acción, de intervención, el plan de intervención, intervención socioemocional, emocional, ¿sí? Para la transformación de los discursos y praxis, ¿no? De los discursos y praxis laborales, ¿sí? En los participantes, si quieren. Acá no va. Entonces, acá sí, implementar el plan, implementar, aquí tenemos que utilizar un lenguaje, por ejemplo, aquí sería como integrar, integrar al ejercicio participativo, participativo
el plan de acción, el plan de intervención y diversión socioemocional en el ejercicio laboral. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí y al final vamos a poder reconocer, debemos caracterizar los discursos y praxis, fundamentar teórica y epistemológicamente el plan de intervención, integrar el ejercicio al ejercicio participativo, plan de intervención socioemocional, y el cuarto es evaluar las diferencias. Aquí ya vamos a cómo se manifiesta, entonces, eh, sería como analizar, podría ser, o debemos caracterizar, fundamentar, integrar, y podría ser analizar las transformaciones, ¿sí? De los discursos, praxis laborales de los participantes durante durante y después del plan de intervención, ¿sí? Del plan de intervención, ¿sí? Que no sé hasta qué punto esa palabra intervención sea muy cualitativa, ya me está como haciendo ruido. Esta palabra intervención podríamos cambiarla. Entonces aquí tenemos este mismo ejercicio, pero ya desde una perspectiva cualitativa. Reconozcan el método que ustedes van a investigar. No hagan los objetivos hasta que ustedes no reconozcan los elementos base del método que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Y traten, ¿qué les puede servir? Buscar tesis. Voy a hacer teoría fundamentada, entonces busco tesis sobre teoría fundamentada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a desarrollar una investigación de teoría fundamentada. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a buscar aquí, vamos a buscar aquí tesis doctoral cuasi experimental, por ejemplo. Voy a poner, por ejemplo, vamos a ver aquí tesis cuasi experimental. Vamos a ver aquí Universidad del Valle. Universidad de Chile tiene una investigación cuasi experimental. Vamos, aquí me está la opción para yo acceder a la tesis. Voy a descargar la tesis, ¿sí? Y vamos a comparar para ver si de pronto yo estoy descabellado. Vamos a comparar cómo de pronto es una tesis para ostentar el título de qué. No me muestra. Vamos a ver, dejemos que abra aquí. Mientras que esto abre, Ángelo Rojas, ¿cómo estás? Cuéntame, amigo. Hola, Ángelo. O Ángelo, no sé cómo se pronuncia. Hola, Hola. saludos, ¿me escucha? Sí, claro, te escucho perfecto. Bueno, profe, quería pedirle si le es posible, en el marco del tiempo que tiene hoy, nos puede hacer un pequeño ejemplo con respecto al abordaje de una investigación, acción participativa. Vamos a hacerlo rápido. Pues les voy a compartir, porfa, para que puedas, pendiente al chat porque se me va a dificultar mucho reenviarlo, ¿ok? Te voy a mandar como ejemplo mi tesis, ¿cierto? Y creo que puede ser bastante orientador para ustedes, que fue investigación acción participativa. Regálame, o sea, es muy parecida a la investigación acción, pero obviamente el carácter ideológico es un poco más profundo. Veamos a ver acá, ¿dónde está defensa? Aquí te voy a mandar la defensa, les voy a mandar la defensa y les voy a mandar también la tesis redactada. Es una tesis doctoral. Tuve el honor, porque para mí fue un honor, de contar con una de las grandes investigadoras de Colombia, la doctora Cecilia Correa de Molina, que fue mi mentora durante todo ese proceso.
y se le suma obviamente el título, ¿sí? Se le suma el título de tesis laureada. Es decir, terminó siendo tesis laureada en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Aquí está cargando esto. Pero vamos, mientras que esto carga, ya aquí también me cargó, en el chat se está cargando tanto la predefensa, la defensa en PowerPoint para que vean las diapositivas de la defensa de mi tesis, como también puedan observar el documento escrito. Aquí tengo, vamos a ver, aquí tengo este que es un cuasi experimento. Vamos a buscar aquí los objetivos, está en la página 9. Vamos a ver cómo se presentan los objetivos. Vamos a ver acá, veamos. Vamos a ver aquí. Introducción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Entonces, aquí tengo esto. Entonces, miren, objetivo general, determinar si el curso de planificación incrementó los niveles de planificación. Pues no me gusta cómo está redactado este objetivo para nada. Identificar las dificultades, conocer las fortalezas, describir los niveles de planificación, ¿cierto? Determinar los niveles de planificación. O sea, yo particularmente esta tesis no la recomendaría en temas de objetivos. Me regalan un segundito. Ya, fue un muy mal ejemplo. Ahora vamos a buscar un... Ok, qué pena con ustedes. Vamos a ver, por ejemplo, un caso casi experimental. Vamos a buscar, por ejemplo, la tesis doctoral de Isabel Sierra, que es una reconocida investigadora, ¿sí? Y ella hizo una tesis doctoral en la universidad, pero me gustaría la de España. Ella tiene una tesis de España, vamos a ver si la logro conseguir. España. Vamos a ver, ya para ver. Enfoque, mediación, revista, enfoque, Isabel Cristina, derecho. Vamos a ver, tesis doctorales, Mendoza. Vamos a coger esta, que si no no la suministra. eh, eh, pero sí, aquella que vimos, no sé si fue que esto es una investigación de pregrado, no sé, tesis para ostentar el título de qué, el grado de magíster en educación. Bien, ahí sí tendría mi reserva con respecto al sistema de objetivos. Vamos a ver esta tesis de, vamos a verla acá, si tengo acceso, de Isabel Sierra para ver si aquí tenemos un buen referente. Esta es una persona muy reconocida en investigación, por eso me atrevo de pronto a citarla, ¿ya? Para que la tengamos acá. Mientras que esto carga, tengo, pues, Ángelo, ahí mandé, Sí, mandé los documentos, pero veo que no se han cargado todavía, está como en internet, pero voy a abrirlo acá para que lo veas, ¿sí? Vamos a abrirlo acá para que lo podamos ver, pero termina siendo, permítame acá, pero ojalá que te pueda guiar completamente, porque la manera en cómo se analiza, la manera en cómo se redacta, todo cambia en la investigación participativa, ¿cierto? Vamos a ver acá, veamos acá, vamos a ver, ¿cierto? Ok, acá tengo, pero voy a abrir mejor, para mí va a ser más fácil abrir abrir la defensa. Defensa, vamos a ver el currículo del hogar. Este documento se lo estoy mandando allí. Están viendo pantalla, ¿verdad, Ángel? sí, correcto.
Correcto, estoy Vale, atento a la perfecto. Entonces pantalla. vamos a ver aquí. Igual estoy Sí, vamos a atento ver a sus aquí. orientaciones de cómo abordarlo, pues. Vale, vale, mira. Entonces, por ejemplo, mira, este fue mi título, este fue mi objetivo general, ¿cierto? Propiciar, mira que es propiciar, no imponer, no intervenir, es propiciar, facilitar. Currículos del hogar a través de la reflexión-acción. Mira que aquí hay evidencia de método. Propiciar currículos del hogar a través de la reflexión-acción participativa para las transformaciones de los discursos y praxis hacia la formación integral. ¿Qué estoy diciendo? Que yo voy a investigar con la población. Ellos son, es decir, yo soy un investigador como ellos. Yo no vengo a colonizarlos desde un saber científico. Vengo a darle valor al saber popular y generar un diálogo entre el saber popular y el saber científico. Esa presentación te va a servir porque desde el principio dejo clara esa fundamentación epistemológica del conocimiento. Desde el principio comienzo a decir que necesitamos generar esa bidireccionalidad entre el saber popular y el saber científico. Ok, entonces hagamos el ejercicio. Primera Ok. pregunta. ¿Cuáles son los imaginarios? ¿Cierto? Sistemas de creencias y práctica presente en los hogares participantes sobre la formación y desarrollo en primera infancia. Tengo que reconocer cuáles son los sistemas de creencias, las imágenes y las prácticas. ¿Cierto? Ok. Lo segundo, Ok. tengo que fundamentar qué fundamentos epistemológicos y teóricos se deben considerar para la construcción autorreflexiva y participativa de currículos del hogar para la formación integral. Mira, siempre el método. Construcción autorreflexiva y participativa. Que quede claro Ok. que el método es participativo. Tercero, Ok. ¿de qué manera un ejercicio participativo, mira, de qué manera un ejercicio participativo de reflexión-acción posibilita la configuración de currículos del hogar para la transformación de los discursos y praxis hacia la formación integral en primera infancia? ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, caracterizar colectivamente los ejercicios. Colectivamente, ellos participaron de la actividad de caracterización, cosa que no sucede propiamente en la investigación-acción tradicional. Acá sí Ok. estoy obligado. Acá siempre tiene que estar la devolución sistémica. Obligatorio, mi amigo, que te leas cómo transformar la praxis, cómo investigar la realidad y transformarla desde la praxis. Borda, Ok. 1979. Obligatorio. No puedes hacer tu proceso de investigación si no tienes claro. Ok. Otro autor que Perfecto. deberías de leer, Murcian Florian. Murcian Florian aterriza la investigación-acción participativa desde una perspectiva más contemporánea, ¿cierto? Así que es otro referente. Borda, Murcian Florian, tú estás investigando en ciencias de la educación. Sí, correcto. Vale. Entonces, Borda, Murcia Florán, Paulo Freire, ¿cierto? Eh, Borda. Borda, sí. Ok. ¿Cómo investigar la realidad para transformarla desde la praxis? Ese libro es súper importante, ¿cierto? De Venezuela, Martínez Migueles, ¿sí? Fallecido ya, importantísimo incluirlo en ese análisis discursivo. Y vas a encontrarte con otros autores bastante ideológicos con respecto a la investigación. Entonces tengo caracterizar colectivamente los imaginarios, elucidar los fundamentos teóricos y epistemológicos y configurar colectivamente desde la reflexión, acción, currículo y hogar para la transformación. Y ahí pues está. Y la investigación tiene que dar cuenta de cada uno. Entonces, capítulo 1, por ejemplo, usted comienza a dar cuenta. Aquí está la ruta metodológica, ¿cierto? La investigación-acción es cíclica, recursiva, participativa, reflexiva, ¿sí? Emancipadora, busca la movilidad social, son posturas propias de la investigación. Ahora, hay una fase previa, que esa fase previa es la inserción Profe, disculpe, social. ¿me puede repetir el nombre del autor venezolano? Martínez Migueles, Ok, gracias. vale, Martín Miguel. sí. Murcian Florian también, sería muy bueno que cheques las investigaciones de Murcian Florian. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Qué categoría estás estudiando? Currículo, didáctica. Sí, estoy
haciendo una investigación que está basada sobre la parte educativa cultural, que tiene que ver con un diagnóstico de el papel de los cultores populares en base a lo que es la contrahegemonía de la contracultura como proceso colonizador que se viene desarrollando en Venezuela. Vale, perfecto, ok. Bien, 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 mi estimado. Ok. Entonces, ahí estamos. Vamos a ver si ya nos cargó y podemos revisar. Podemos revisar. Miren, veamos acá. O quitar. Vamos a ver aquí. Vamos a ver el sistema de objetivos de esta investigación. ¿Sí? De esta investigación, aunque esta investigación tiene una perspectiva cualitativa, por lo que alcancé a ver allí entre esto. Vamos para ver si aquí lo tengo. Vamos a buscar el menú para ver si logro encontrarlo. Murcia Floriano. Vale. Bien, pues yo creo que vamos a ver si aquí logro revisar un poquito. Vamos a ver acá. Vamos a ver si aquí aparecen los diseños, fundamentos teóricos, justificación, descripción. Sí. Vamos a ver acá en tercera parte, estudio empírico. Vamos a ver. No. Tercera parte, estudio empírico, América Latina. La autorregulación, orígenes, fundamentos, descripción del problema. Justificación, aquí están origen evolutivo del concepto, metacognición, variables componente, autorregulación, no, vamos a ver, ¿dónde está? Estudio empírico, objetivos, aquí está. Objetivos, está en la página 152, vamos para ver si puedo hallar acá y podemos entrar. 152. Entonces, aquí tiene la persona, objetivo general, aquí maneja, miren lo que hace lo que hace ella. Dice objetivos generales, definir las características y formas de la aplicación de estrategias de mediación metacognitiva como base para la implementación de modelos de desarrollo de autorregulación del aprendizaje de estudiantes, determinar la influencia de las intervenciones de las estrategias de la mediación, aquí de los objetivos específicos, establecer la existencia de diferencias significativas entre los resultados de las pruebas de valoración del aprendizaje, es decir, aquí estamos hablando de los pretest, verificar mediante un análisis comparativo intragrupo e intergrupo. Esto es una investigación casi experimental, porque siempre tiene que estar presente el método. Lo que hemos dicho, verificar mediante un análisis comparativo intragrupo e intergrupo la presencia de diferencias significativas. ¿Sí? Y finalmente, verificar mediante un análisis comparativo intragrupo e intergrupo la presencia de diferencias significativas en el desarrollo del proceso de autorregulación. Aquí, esta investigación es bastante compleja, porque ella utiliza variables independientes, dependientes y moderadoras. Y eso hace que la investigación sea una investigación bastante grande en términos de estudio. Es una investigación completísima, ¿sí? Y es una persona pues bastante diestra desde el punto de vista de investigación y lo demuestra precisamente en este trabajo que desarrolló. Bien, mis estimados, por el día de hoy, yo les invito a que puedan, no sé si está conectado Martín o Lina, ¿sí? Voy a comentarle aquí, y que puedan verse el video de administradores bibliográficos, ¿oyeron? Para que podamos nosotros trabajar, ¿sí? Dale un segundo. ¿Vale? Sí. El cuadro cualitativo. Vale, dice que no se cargó la tesis. Sí, aquí me aparece cargada. Me parece tesis, currículo del hogar y la defensa. Ambas me aparecen cargadas. ¿Ya? No sé cómo de pronto, porque siempre se demoró mucho. ¿Vale? Entonces, para que porfa, ustedes puedan continuar. Espero que la clase de hoy haya sido provechosa. ¿Yo a quién se las mandé? Es que la mandé donde no era. La mandé fue
a una persona. Voy a compartírsela nuevamente por este medio para ver. Ojalá que se cargue más rápido porque ahorita rato se demoró bastante cargando. Estoy mandando la tesis ahora. Te la mandé fue y nuevamente creo que la estoy mandando en el mismo lugar. No sé qué pasa. Vamos a ver acá. Entonces, pendiente mucho al chat. Vamos aquí. Aquí se la estoy mandando, ¿ok? Ok, perfecto. Vale, Lina, el auditorio es todo tuyo. ¿Sí? Hola, profe. Hola, compañeros. Buenas tardes. Profe, como siempre, muchas gracias por el espacio y el acompañamiento en el día de hoy. Compañeros, yo me voy a quedar un ratito por acá, por el chat, leyéndolos por si tienen alguna duda, alguna inquietud. Les voy respondiendo rápidamente. Como les comentaba al principio, recuerden que haciendo el pago hasta el día de hoy van a poder acceder al curso grabado de normas APA y por supuesto la certificación también que entregamos por 30 horas. Entonces todavía están a tiempo. Por acá el compañero Andrés Arrieta, que es el asesor que les está acompañando en todo este proceso, les va a estar compartiendo su número de contacto para que se comuniquen directamente con él. Listo. Si tienen alguna duda adicional de tipo administrativa, por acá los leo. Gracias, señora Alicia. Gracias a usted también por el espacio y por toda la disposición para con este proceso. Desde México, señor Felipe, desde México lo puede hacer por los enlaces que se les están compartiendo a los grupos. Ya acá Andrés también me va a colaborar enviándole los enlaces para que lo hagan por allí. Señor Adrián, tienen hoy todo el día, durante todo el día pueden hacer el pago, no hay ningún inconveniente. Señora Milde, bueno, ya ahí sí, esa pregunta sí es con el profe. Claro que sí, señora Luz Daria, esté muy atenta a las redes sociales, que allí se comparte toda la información de los procesos. Señor Edwin, no hay ningún inconveniente. Allí se comunica con Andrés y revisamos, ¿listo? ¿Qué podemos hacer? Acá Andrés me está colaborando compartiéndole después los enlaces. Recuerden que cualquier duda que tengan o si desean algún asesoramiento personalizado, se comunican con él y él con todo el gusto les colabora en el proceso. Todo lo que el profe utiliza en clases, todo el material está en la carpeta que se les entrega al momento del aporte, ¿vale? Cuando ustedes realizan el aporte se les entrega un formulario de registro para certificación e inmediatamente se les comparte el material de estudio y se les comparte el curso grabado de normas APA. Señor Robert, sí, se comunica allí con Andrés y él le colabora con próximas fechas. Señora Juanita, sí, claro, las clases todas se les comparten al grupo, no se preocupen que allí les va a llegar la grabación. El material de estudio solo se les entrega cuando realizan el aporte, señora Lutari, por interno se les envía. Perfecto, señor Ángelo, gracias por confirmar. Sí, exactamente, señora Janet. Recuerden, las clases son gratuitas. Todas las clases han sido gratuitas de principio a fin. Nadie les va a cobrar por ingresar y recibir todo el conocimiento. Pero el material de estudio y la certificación se hace por un aporte mínimo y pues es opcional. Ustedes deciden si lo desean o si no lo desean y simplemente toman las clases. Y no hay problema por allí. Las grabaciones se les envían a los grupos. No se preocupen que ahí en todos los grupos que ustedes están de metodología de la investigación se envían las grabaciones. La tesis también está incluida en el material de estudio.
Ya como les comentaba, temas pedagógicos, ya así es con el docente directamente, ¿vale? Yo por acá les colaboro con todas las dudas administrativas. Señor Dumer, tendría que verificar con el docente cuáles son los documentos. De igual manera, no se preocupen que él toda la información que les comparte por acá y que se compromete a entregarles, se las actualiza en la carpeta de materiales. Señora Juliana, ya entendí su punto y creo que ya le comenté, pues ya eso es directamente con el docente. Listo, mañana le puedo hacer la consulta. Señor Alexander, si ya usted realizó el pago y todo el proceso, por favor revise el chat que tiene con Andrés. Allí debe tener no solo el formulario de registro para certificación, sino también el material de estudio y los enlaces de las clases grabadas del curso de normas APA, ¿vale? Si no lo tiene, se comunica con él nuevamente y él con mucho gusto les colabora. No, señora Miriam, la carpeta no se vuelve a enviar. En ese mismo enlace que se les compartió, allí se hace la actualización. No se preocupen que eso no cambia. Perfecto, señor Alexander. Listo, compañeros. Si hay alguna ampliación, alguna otra formación acerca de metodología, les estaremos comentando por los grupos, así que estén muy atentos siempre. Listo, compañeros. Si no hay más dudas, no hay más inquietudes, el material lo tienen allí hasta que se haga algún proceso de actualización. Yo sí les recomiendo que lo descarguen para que lo tengan allí siempre a la mano, ¿vale? Porque pues las páginas no están exentas de hacerse procesos de actualización y cambian los enlaces. Sin embargo, ustedes pueden tener allí una garantía de permanencia de 3 meses mínimo. Señor José, sí, debe verificar, pero sí le va a permitir la descarga, ¿vale? Y ahí tiene que revisar en el dispositivo. Bueno, compañeros, por acá ya procedo entonces a cerrar chat y a cerrar sala. No se preocupen, la clase grabada de hoy se les envía a los grupos. Recuerden que mañana tenemos la última clase, aún pueden certificarse, aún pueden acceder al material de estudio. Allí se comunican con Andrés para que él les brinde toda la información, ¿vale? Que tengan una excelente tarde y gracias por todo el acompañamiento el día de hoy. Feliz tarde para todos.